Hace más de 3000 años, cuando un faraón moría en el antiguo Egipto, su historia no terminaba, apenas comenzaba. Para los egipcios, la muerte era solo el inicio de un viaje hacia la vida eterna, y preparar el cuerpo del faraón para ese viaje era uno de los rituales más sagrados y misteriosos de toda su civilización. En templos silenciosos iluminados por antorchas, sacerdotes especializados realizaban un complejo proceso que podía durar más de 70 días. Cada paso era cuidadosamente ejecutado, desde la extracción de los órganos hasta el vendaje del cuerpo, siguiendo tradiciones transmitidas durante generaciones. Uno de los casos más famosos de este ritual fue el del joven faraón Tutankamón, cuya tumba permaneció oculta durante más de 3000 años. Gracias a su descubrimiento, el mundo moderno pudo observar con detalle cómo los antiguos egipcios preparaban a sus gobernantes para la eternidad. Pero ¿cómo era realmente el proceso de momificación? ¿Qué hacían los sacerdotes con el cuerpo del faraón? ¿Y por qué los egipcios creían que este ritual era esencial para alcanzar la vida después de la muerte? En este video viajaremos al corazón del Ancient Egypt para descubrir paso a paso el misterioso ritual de la momificación que preparaba a los faraones para la eternidad. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final de la vida. Creían que el alma continuaba su existencia en el más allá, en un reino espiritual donde el difunto podría vivir eternamente. Sin embargo, para que ese viaje fuera posible, el cuerpo debía ser preservado cuidadosamente. Según sus creencias, cada persona tenía varias partes espirituales, entre ellas el Ka y el Ba, que necesitaban reconocer el cuerpo físico después de la muerte. Si el cuerpo se destruía o desaparecía, el alma no podría regresar a él, y el espíritu quedaría perdido para siempre. Por esta razón, los egipcios desarrollaron uno de los rituales funerarios más complejos del mundo antiguo, la momificación. Este proceso tenía como objetivo preservar el cuerpo para que el difunto pudiera continuar su existencia en el más allá. Para los faraones, este ritual era aún más importante. Como gobernantes considerados cercanos a los dioses, su preparación para la vida eterna debía realizarse con extremo cuidado y siguiendo tradiciones sagradas transmitidas durante generaciones. Uno de los ejemplos más famosos de este proceso fue el del joven faraón Tutankamón, cuya momia fue encontrada intacta miles de años después. Cuando un faraón moría en el antiguo Egipto, todo el reino entraba en un periodo de luto. La muerte de un gobernante no era solo un evento político, sino también un momento profundamente religioso. Los sacerdotes del templo eran llamados de inmediato para iniciar los preparativos del ritual funerario. El cuerpo del faraón era llevado a un lugar especial conocido como la Casa de la Purificación. Allí comenzaba el primer paso del proceso de momificación: limpiar cuidadosamente el cuerpo con agua del río Nile River, considerado sagrado por los egipcios. Después de esta purificación inicial, los sacerdotes colocaban el cuerpo sobre una mesa ceremonial de piedra. En ese momento comenzaban los rituales más delicados, que debían realizarse con gran precisión para preservar el cuerpo del faraón. Uno de los cuerpos más famosos que pasó por este proceso fue el del joven faraón Tutankamón. Siguiendo las tradiciones del Ancient Egypt, los sacerdotes iniciaron los mismos rituales que durante siglos habían preparado a los gobernantes egipcios para la vida eterna. Después de la purificación inicial, comenzaba una de las etapas más delicadas del proceso de momificación. Los sacerdotes embalsamadores, expertos en este ritual sagrado, iniciaban la tarea de preservar el cuerpo para la eternidad. El primer paso consistía en retirar los órganos internos del cuerpo, ya que eran las partes que se descomponían más rápidamente. Con herramientas especiales, los embalsamadores realizaban una pequeña incisión en el costado del cuerpo para extraer órganos como el estómago, los pulmones, el hígado y los intestinos. Estos órganos no eran simplemente descartados. Cada uno era cuidadosamente tratado, deshidratado y colocado dentro de recipientes especiales, conocidos como vasos canopos, que eran protegidos por divinidades asociadas al más allá. Curiosamente, el corazón casi siempre se dejaba dentro del cuerpo. Para los egipcios, el corazón era el centro del alma y la conciencia.
Durante el juicio en el más allá, el corazón del difunto sería pesado frente a los dioses para determinar si era digno de entrar en la vida eterna. Uno de los faraones que pasó por este complejo proceso fue el joven Tutankamón, cuyo cuerpo fue preparado siguiendo estas mismas tradiciones sagradas del Ancient Egypt hace más de 3000 años. Después de retirar los órganos internos, los embalsamadores comenzaban una etapa fundamental del proceso: la deshidratación del cuerpo. Para los antiguos egipcios, era esencial eliminar toda la humedad del cuerpo para evitar su descomposición con el paso del tiempo. Para lograrlo utilizaban una sustancia natural llamada natrón, una mezcla de sales minerales que se encontraba en los desiertos de Egipto. El cuerpo era cubierto completamente con este material, que absorbía la humedad de los tejidos y ayudaba a preservar la piel. Durante aproximadamente 40 días, el cuerpo permanecía cubierto por el natrón en una cámara especial. Este proceso transformaba el cuerpo, dejándolo seco y preparado para la siguiente etapa del ritual funerario. Miles de años atrás, el cuerpo del joven faraón Tutankamón también pasó por este mismo proceso, siguiendo las antiguas tradiciones funerarias del Ancient Egypt que buscaban preservar al gobernante para la eternidad. Después de semanas en el proceso de deshidratación, el cuerpo del faraón estaba finalmente listo para la siguiente etapa del ritual. Los embalsamadores retiraban cuidadosamente el natrón y comenzaban a preparar el cuerpo para el vendaje, una fase que requería gran precisión y paciencia. Los sacerdotes utilizaban largas tiras de lino para envolver el cuerpo capa por capa. Durante este proceso, se recitaban oraciones y rituales sagrados destinados a proteger al difunto en su viaje hacia la vida después de la muerte. Entre las capas de vendas, los sacerdotes colocaban pequeños amuletos protectores. Estos objetos tenían significados espirituales importantes y se creía que ofrecían protección mágica al faraón durante su travesía hacia el más allá. Uno de los faraones más famosos que pasó por este elaborado proceso fue el joven Tutankamón. Su momia, descubierta miles de años después en su tumba intacta, mostró al mundo moderno la increíble habilidad y dedicación de los embalsamadores del Ancient Egypt. Una vez que el cuerpo estaba completamente envuelto en lino, llegaba el momento de prepararlo para su descanso eterno. Los sacerdotes colocaban la momia dentro de un ataúd especialmente decorado, diseñado para proteger el cuerpo durante su viaje hacia la eternidad. En el caso de los faraones, estos ataúdes podían ser extremadamente elaborados. A menudo se utilizaban varios sarcófagos colocados uno dentro de otro, cada uno ricamente decorado con oro, piedras preciosas y símbolos sagrados que representaban protección y poder divino. Sobre el rostro de la momia se colocaba una máscara funeraria. Estas máscaras no solo representaban el rostro del faraón, sino que también simbolizaban su transformación en un ser eterno en el más allá. Finalmente, la momia era sellada dentro de su sarcófago y preparada para ser trasladada a su tumba. Allí permanecería rodeada de tesoros, estatuas y ofrendas, objetos que, según las creencias del Ancient Egypt, acompañarían al faraón en su viaje hacia la vida eterna. Después de completar el largo proceso de momificación, llegaba el momento del funeral del faraón. Este era uno de los rituales más solemnes de toda la sociedad egipcia, donde sacerdotes, nobles y miembros de la corte participaban en una gran procesión funeraria. La momia era transportada cuidadosamente hacia la tumba real, acompañada por sacerdotes que recitaban oraciones y realizaban rituales destinados a guiar al faraón hacia el más allá. Estatuas, alimentos, joyas y objetos personales también eran llevados al interior de la tumba para que el gobernante pudiera utilizarlos en la vida eterna. Uno de los momentos más importantes de la ceremonia era el ritual conocido como la apertura de la boca. Durante este acto sagrado, los sacerdotes tocaban simbólicamente la boca de la momia con instrumentos rituales, creyendo que así el faraón recuperaría sus sentidos para poder respirar, hablar y alimentarse en el otro mundo. Finalmente, la momia era colocada dentro de la tumba y las puertas eran selladas. Para los antiguos egipcios, este no era el final, sino el comienzo del viaje del faraón hacia la eternidad en el reino de los dioses. Miles de años después de que estos rituales fueran realizados,
las momias del antiguo Egipto continúan fascinando al mundo moderno. Gracias a ellas, los arqueólogos han podido descubrir increíbles detalles sobre la vida, las creencias y las tradiciones de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Las tumbas, selladas durante siglos en el desierto, protegieron cuerpos, objetos y tesoros que hoy nos permiten comprender mejor cómo los egipcios veían la muerte y la vida después de ella. Cada descubrimiento arqueológico abre una nueva ventana al pasado. La momificación no era solo una técnica para preservar el cuerpo, sino una parte fundamental de la religión egipcia. Para los antiguos habitantes del Ancient Egypt, este ritual garantizaba que el espíritu pudiera continuar su viaje hacia la eternidad. Hoy, miles de años después, estas momias siguen contando historias del pasado, recordándonos el profundo vínculo que los egipcios tenían con la vida, la muerte y el misterio de lo que existe más allá. Si estás viendo este video desde la televisión, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla para suscribirte al canal desde tu teléfono y ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.